Bienvenidos al canal de Icaria Capital. Aquí, gestores profesionales y analistas de primer nivel, hablamos sin filtros sobre inversión, oportunidades y, sobre todo, de la realidad económica. Este canal es solo para fines informativos y en ningún caso debe considerarse una recomendación de inversión. Para más información, entra en www.icariacapital.es. Hola a todos, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí con Rafa Ortega para comentar cierre mensual de cartera permanente. Lo primero de todo, como decimos todos los meses, es muchísimas gracias a todos los partícipes por la confianza. Estamos ahora mismo en unos 108 millones en el fondo de inversión y unos 25 en el fondo de pensiones, para un total de unos 133, una cantidad que hace años, si nos hubieran dicho, pues nos costaría creer, pero hoy en día es una realidad y tal como están yendo las suscripciones, parece que es bastante posible que acabemos el año en torno a 200 millones, lo cual, sin ninguna duda, es un motivo de celebración. ¿Verdad, Rafa? Sí, estaba pensando, cuando hicimos la fusión, ¿cuántos había? 40. 40, ¿no? Hostia. Y bueno, 40 en el fondo y no Pero sé, bueno, el plan 5 de en pensiones el tenía un fondo de millón o dos, pensiones. ¿no? Era muy poco. 5 así, yo creo. 5, bueno. Pero sí, bastante. Yo el otro día vi que había ya casi como 7.000 no sé cuántos inversores. Sí, sí. En lo que va de año, creo que han entrado en torno a 1.000 inversores. Quizás no llegue, pero a finales de febrero habían entrado 680. Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Lo malo es que esos serán los que se habrán asustado con el oro, ¿no? Sí, probablemente, probablemente. Pero bueno, yo creo que el hecho de haber superado los 100 millones de euros y los retornos tan consistentes, ahora mismo My Investor Cartera Permanente, que sigue siendo 5 estrellas Morningstar, está un 20% por encima de la categoría y el índice desde que empezó, que era a mediados del año 2020, un 20% con una volatilidad del 5 y pico, lo cual es una absoluta barbaridad. Yo creo que también hay inversores institucionales que están empezando a entrar, porque hay veces que monitorizo las suscripciones, no siempre, normalmente vemos las agregadas, pero hay veces que monitorizo una a una las que entran y veo suscripciones de vez en cuando grandes, de 600.000, 700.000, y yo creo que esos son tickets más institucionales y es lo que está permitiendo acelerar el crecimiento que ya se aceleró en el año 2025, pero que en este año 2026, pues enero ha sido un mes que no sé cuánto ha crecido el fondo, pero diría que en torno a 8 o 10 millones, que se dice pronto. Bueno, también, claro, también los resultados acompañan, ¿no? O sea, va un poco todo va un poco todo de la mano. Pero sí, estoy contigo. Yo creo que ahora, como te decía, sí que me parece que como de repente el oro ha salido ¿sabes? Hasta en la prensa, y ha tenido esa subida un poco tan meteórica que ya venía de tiempo atrás, pero en los últimos tramos casi un poco parabólica, luego en estas últimas semanas una corrección bastante fuerte y ahí pues me imagino que habrá quien habrá notado un poco el vaivén. Y eso que en la cartera permanente, o sea, tienes mucho más oro que nadie al final, entonces lo Mm. notas, mientras que otras carteras no se han movido tanto, obviamente, pero tampoco tienes tanto como para que te vaya a tumbar, igual que no te pasa cuando caen las acciones o no te pasa cuando cayeron los bonos, ni y así, ¿no? O sea, esas subidas y caídas irán rotando. Sí que es verdad que, hablando del oro en concreto, el otro día compartía a alguien en Participar y Proteger, que es el canal de Telegram que modero, alguien como una gráfica del oro y ponía algo así como que era la mayor, una de las principales caídas intradía, o sea, de las mayores en porcentaje, creo que era este dato, ¿eh? desde que se tienen registros, pero sin embargo a nivel de volatilidad tampoco está tan alto. O
sea, la volatilidad en el oro, quiero decir. Lo que pasa es que, claro, si hay 2 o 3 días donde tienes una subida parabólica, pues que de repente hay una caída más o menos en ese mismo orden de magnitud, tampoco es tan raro, ¿no? Uf, yo he de decir que la volatilidad del oro está elevada, ¿eh? No, no, pero Porque me refiero que no está en máximos históricos, ¿sabes? O sea, que hay no, otros momentos donde ha habido aún mucho más, ¿sabes? Como sí, diciendo, oye, te puedes ir para arriba o para abajo, ¿no? Pero, sí, pero yo justo el día que el oro hacía $5.600 por, bueno, que marcó 5.600, que fue máximos históricos. Ese día me parecía ya una locura el rally. Estábamos hablando de que el mes de enero era una rentabilidad del 20 y pico por ciento, el 25. Y ese día decidí en Icaria Patrimonio, que teníamos una posición de oro, teníamos una posición del 3 y pico por ciento, decidí reducirla al 2, porque me parecía, pues suerte acertar el techo, normalmente no sucede. Y cuento esto porque era tal la volatilidad que, estando el precio marcado en 183, tuvimos que vender a 181. Nadie te daba precio, y nosotros, que tenemos acceso a todos los brokers institucionales, nadie te daba precio en 183, que es algo que no había visto en mi vida. Nunca había visto una subasta de un activo tremendamente líquido como el oro, y en este caso era sobre el ETF de Amundi, y que nos diesen ese spread. Me dejó en shock. Y fue justo antes de las caídas, que luego el spread ya no me quiero imaginar dónde estaba. Sí que es cierto que lo que comentabas, que es una caída importante, desde máximos fue un 11%, a cierres, yo creo que intradiario fue más, pero a cierres de día fue un 11%. Cartera permanente ha supuesto en torno a un 2 y pico. O sea que, pues como siempre, evidentemente, si el oro hace un 100%, pues cartera permanente no hace un 100%, no es el objetivo, pero si el oro te hace un -11, pues cartera permanente tampoco, lo cual es también su objetivo, ¿no? Y bueno, pues a pesar de que creo que hay mucha especulación en el precio del oro, es así. Las entradas en ETFs del año 2025 sí que han sido récord histórico, pero por muchísimo margen, y eso implica mucho cliente retail intentando hacer dinero, como decías tú, esos más nerviosos, ¿no?, que entran al calor de las rentabilidades. Y eso puede hacer que tengas días tan volátiles como lo que sucedió, porque esos inversores, pues, no son inversores de largo plazo. Pero sí que los cimientos del oro para los próximos 10 años siguen siendo los mismos que hace 2 semanas. Eso no ha cambiado. Con esto lo que quiero decir es que episodios como los que hemos vivido podemos volver a vivirlos. Es lo que lleva cuando entra muchísimo dinero al calor de las rentabilidades, que pasa en todos los activos. Pero lo que hay detrás, que llevamos explicando desde el año 2020, cuando nadie quería tener oro en carteras porque el Bitcoin iba a hacer que el oro fuese algo que no servía para nada, eh, seguimos pensando exactamente lo mismo que explicábamos en el año 2020, 21 y 22. Exactamente lo mismo. No ha cambiado nada porque el oro suba, y no había cambiado nada porque en el año 2022 baje. Eso es lo que quiero que quede claro a nuestros partícipes. Sí, luego la consecuencia de eso también, o una de las consecuencias de eso es lo que creo que comentamos en una de las últimas charlas, que aquel que esté entrando ahora en cartera permanente tiene que saber que la cartera permanente puede pasar periodos bastante largos moviéndose de forma lateral, que eso es bastante normal, porque Ujú. al final ese impasse de que los flujos van de un sitio para otro, no se sabe muy bien en qué escenario estamos, o sea, eso va generando que unas cosas suban, otras bajen. Creo que cuando explicamos cartera permanente, una duda que se le queda a mucha gente es, oye, pero si tengo los activos que se ven favorecidos, pero también los que se ven desfavorecidos, eso no hará, o sea, no es cuenta con paga y al final me quedo en cero. Y es como que sí y no, ¿no? O sea, hay muchos momentos en los que pasa eso, lo que pasa que todos tienen el potencial de rentabilidad a futuro, o sea, todos esperamos que sea rentable a muy largo plazo, y a medio plazo lo que va pasando es que los ganadores
generan beneficios que compensan sobradamente lo que te hacen perder los perdedores, ¿no? Y eso simplemente Mm, porque ha sido así siempre y porque tienes, o sea, también está esa asimetría entre pérdidas y ganancias, ¿no? Que cuando algo pierdes, es verdad que cuando pierdes un 50 necesitas un 100 para recuperar, pero es que incluso con eso en contra, el activo que se vea estructuralmente favorecido en un periodo termina generando ganancias que compensan sobradamente al perdedor, ¿no? De hecho, el otro día estaba viendo que en la cartera permanente europea el activo más rentable es el oro, históricamente, empezando en la cartera permanente claro. desde que empieza el euro, ¿no? En la americana no, la americana es la renta variable que empieza muchísimo más. Muchísimo más. Mm, Pero sí. bueno, simplemente eso, la gente que se está incorporando ahora, pues nada, recomendaros pues, os forméis un poco, leáis los artículos o 1000 vídeos que vamos haciendo en cartera permanente, entendáis la filosofía y que no os asustéis porque, pues esto, se mueve arriba, se mueve abajo, pero está bastante claro lo que está haciendo. Por suerte aquí no, ¿sabes? Nosotros no tomamos decisiones discrecionales, así que se va a ejecutar la estrategia tal cual está planteada de forma sistemática y seguiremos así. O sea, aquí no va a haber muchas sorpresas en ese sentido. No, desde luego que no. Sí que puedo decir que hay muy pocas carteras en el mundo que con una volatilidad del 5 y pico generen una rentabilidad por encima de volatilidad, lo que es un Sharpe estructural por encima de uno. Cuando compusimos la cartera permanente, es cierto que ahora el oro es de los activos más rentables, pero cuando la compusimos, no. Había una situación bastante diferente, porque estaba en torno a 1000 y poco, ahora está en torno a 5000 y pico, ha cambiado mucho la película, pero en aquellos momentos nuestro pensamiento sobre el oro era exactamente el mismo y nuestra forma de razonar sobre la consistencia de la cartera también. Entonces, bueno, pues lo mismo ahora. Para quien se incorpore, lo que sí que va a haber es una cartera poco volátil, porque una volatilidad del 5 y pico, que no llega al 6% ahora mismo, es una volatilidad muy baja, sobre todo al no ser una cartera de renta fija, ¿no? Que es la volatilidad que engaña más. La cartera permanente tiene un 25% en renta fija, porque lo otro son letras, que la volatilidad es real, es prácticamente tener efectivo. Y su volatilidad sí que es una buena muestra del perfil de riesgo que tienes, al contrario de lo que puede ocurrir en renta fija corporativa. Y con la capa extra que añadimos tanto a fondo de pensiones y a fondo de inversión de esa diversificación, y este año lo posteábamos ayer en Twitter, que tenemos a Japón liderando como cartera permanente geográfica más rentable, que si a alguien le hubiesen preguntado en 2025, estoy convencido de que Había que quitarla, minoría. Sí, sí, es había que increíble quitarla. la sorpresa. Sí, sí, y como anécdota de lo bueno que es diversificar en un vehículo con una estrategia ya diversificada, nos queda ese ejemplo, ¿no? De lo imprevisible que es. Nadie habría dicho Japón y tenemos a Japón liderando ahora mismo las rentabilidades a cierre de enero, que las dejamos subidas ayer, pues nos dejan a Japón liderando y de segundo a Suecia, que yo personalmente tampoco lo habría dicho. En la cola tenemos a Suiza y a Canadá. Bueno, ejemplos de cómo funciona nuestra cartera permanente y la diversificación de la misma. Creo que has dicho ahí una cosa muy interesante, Carlos, que como hay una lección ahí sobre diversificación con lo del oro y con lo que ahora dices de Japón, que es que al final para obtener la ventaja de diversificar, tienes que comerte la parte desagradable de cualquier activo o cualquier estrategia, y es algo que muy poca gente termina haciendo, ¿no? O sea, para tú ahora tener ese crecimiento de un 500% en el oro, que dices de 1000 a 5000, eh, tienes que haberte comido, o sea, en un periodo corto de tiempo además, te tienes que haber comido los 2010, ¿sabes? Que hubo una caída del 30% en el 13, que no fue a ningún lado durante 10 años. O sea, en Ujú. esos 10 años es muy fácil decir, oye, esto no sirve para nada, tal, lo quito. Sí, Entonces sí. lo quitas y te pierdes
te pierdes toda la subida después, ¿no? Y eso puede pasar con áreas geográficas, con distintos tipos de todo. activos, o sea, puede pasar con todo, ¿no? Entonces, tienes que volver a la hora de diseñar una cartera permanente o cualquier otra de las carteras que tenemos o los modelos con los que trabajamos, siempre es esa idea de, oye, pero esto tiene sentido, o sea, lo tengo porque tiene sentido y porque hay un escenario o hay una serie de circunstancias en las que esto puede, hay una prima de riesgo que es lógica, que sé que puede ocurrir. Obviamente, si se materializa el riesgo, pues entonces no funcionará, pero tienes que ir como a los primeros principios, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? Y luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Porque lo que pasa está fuera de nuestro control, pero Mm. no estoy, ¿sabes? O sea, tienes que entender realmente lo que estás haciendo y tienes que entender que no siempre sale. Y entonces No te- o sea, te tienes que comer esa parte de 10 años en las que no te genera nada, ¿no? La estrategia. Pero es que, claro, es que eso es lo difícil, o sea, al final eso es lo difícil. Ahora nos reímos un poco del año pasado tal, pero es que hay que ponerse en la foto de, pues es que igual durante los siguientes 10 años, yo qué sé, los bonos no van a ningún lado y entonces nadie tendrá bonos en la cartera, estoy seguro. Y de repente, en algún momento, harán Ujú. falta y la gente no los tendrá. Sí, O la renta variable después de una crisis, ¿sabes? Después de la década perdida. O sea, pasa con cualquier activo, ¿no? Y volverá a pasar. no tengo duda de que pasará con el SP500 en algún momento, lo viviremos y lo que parecía el activo refugio de nueva generación, pues en determinado momento también existirán dudas, como pasa absolutamente con todos los activos. Como bien dices, no hay ninguno que se salve de la quema. Una característica muy buena que tiene la cartera permanente es que sí que es cierto que pueden pasar periodos donde, bueno, pues esté más lateral, pero en periodos de 3 años, y es algo que en su día, cuando investigamos sobre ello, que la probabilidad estadística de tener retornos negativos en cartera permanente en periodos de 3 años es tendente a cero. Y prueba de ello es que vivimos el peor drawdown de la historia de la cartera permanente en el año 2022 y no tardó ni 2 años, año y pico en recuperar. Eso es una característica muy buena de la cartera permanente y de la composición de sus activos que es la que es difícil de mejorar. Sí, eso al final, yo siempre digo, la cartera permanente, que es un poco también la base de todo lo que hacemos, esa idea Mm, de que tú estés protegido para todos los escenarios es precisamente lo que, o sea, la consecuencia es esa, no es que nosotros hayamos hecho, ni con cartera permanente, no la hemos hecho nosotros, ¿no? Pero ni Brown ni nosotros en el resto de carteras que diseñamos, no es que vayas buscando a ver cómo hago que los números me den una cartera que es estable, ¿no? O sea, ese no es el proceso es, ¿qué cosas pueden pasar? Tengo activos, estrategias que me pueden cubrir en cada uno de esos escenarios. Están razonablemente equilibrados. Si eso lo tiene, si la cartera permanente desde luego lo tiene, pues entonces lo lógico es que ninguno te impacte tanto como para que te desvíes del resultado esperado. Entonces la consecuencia de eso es que esos retornos medios, que pueden ser más bajos que los de otras estrategias, ok, pero a medio plazo, o sea, llegas mucho antes a destino. Y una vez ya estás en destino, es muy difícil también que te muevas, ¿no? O sea, cuando ya estás en tu retorno medio esperado, bien, puede haber vaivenes, pero ya también es muy difícil que se te desajuste. Entonces también, o sea, bueno, creo que por eso también es tan popular para gente que está en la fase final de su vida inversora, para gente que quiere retirar, para gente que busca la parte de seguridad dentro de luego una cartera más compleja. O sea, creo que ese es el punto, ¿no? Que son carteras mucho más estables. Pues sí, la realidad es así. Bueno, no hemos dicho cómo ha cerrado el mes de enero, cerró en torno a un 4,20% después de comisiones de rentabilidad. Y bueno, febrero pues ha empezado volátil, ha habido caída, ha recuperado. Bueno, ya veremos lo que ocurre. Al final la inversión en cartera permanente es una inversión aburrida en el buen sentido. Así que estaremos aquí a cierre del mes de febrero para comentar de nuevo las anécdotas, novedades, filosofía que compartimos todos los meses con vosotros, con los partícipes. Aquí estaremos. Saludo a todos.